Bienvenidos a un video más de relatos de horror. Apaga las luces, ponte audífonos y ponte cómodo y escucha esta historia de terror. El trailero fantasma. Cierta noche sobre la carretera de La Rumorosa, se dice que un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, carreteras de México, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido de regreso a su casa de la emoción a su primogénito, el cual llevaba dinero para lo que se ofreciera. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa debido a la alta velocidad que llevaba, este perdió el control y terminó estrellándose contra unas rocas dejando así un terrible accidente en la zona. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Por lo tanto, con su primogénito en camino decidió esperar a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Sin embargo, esperó y esperó durante mucho tiempo. Nadie cruzó por aquellos cerros. El hombre entonces se quedó dormido debido a las heridas y el cansancio del accidente, y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó, avanzó una muy buena distancia ya que sabía que la salida de La Rumorosa estaba cerca. No obstante, al caminar un gran tramo se dio cuenta que se encontraba en el mismo lugar del accidente. Estuvo caminando en círculos y jamás pudo avanzar. Este ya se encontraba muerto. A los 3 días hallaron el camión pero no al conductor. De él no se supo nada. Hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas para que se detuviera. El hombre tenía un aspecto descuidado como si hubiera tenido un accidente, el cual al detenerse le dijo: «Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir. Mi tráiler se descompuso por un accidente que tuve unos metros atrás y es muy peligroso dejarlo sobre la carretera sin que lo custodie». A lo cual el joven conductor le respondió: «Sí, señor, con gusto se lo llevaré a su esposa, no tengo ningún problema, solo dígame dónde vive su señora». El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección del hospital donde daría a luz y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, ya que era un día muy frío. Se subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali a toda velocidad a entregar la carga que llevaba. Al día siguiente, fue a buscar a la señora en el hospital que le indicaron, sin embargo no pudo encontrarla. Una enfermera del hospital le explicó que no tenían ningún paciente con el nombre que le estaba proporcionando, a lo cual siguió insistiendo ya que la dirección y el nombre del hospital era exactamente esa. Sin darse por vencido estuvo insistiendo hasta que un doctor que iba pasando por ahí se acercó a ver qué era el alboroto. El joven le explicó la situación y la cara del doctor fue tal que hasta el joven quedó impactado. El doctor le dijo que la atendió ese parto pero que ya tenía mucho tiempo de haber finalizado, a lo cual revisaron el expediente médico y le pudo proporcionar la dirección de la señora. Al llegar dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abrieran. Salió una mujer la cual le dijo lo siguiente: «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?». «Soy yo», contestó ella. «Sí, dígame, ¿qué se le ofrece?». «Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el tráiler y me comentó que le urgía para pagar las facturas del hospital». «No puede ser», lo interrumpió la señora tapándose la boca. «Mi marido murió hace 5 años en un terrible accidente en la carretera». Al muchacho le temblaron las piernas, al escuchar tal afirmación, ya que el doctor le había dicho algo parecido en el hospital, pero pensó que era algún tipo de broma pesada. Le dejó el dinero a la señora, la cual se puso a llorar, y se fue para su casa todo asustado debido al suceso que había vivido tan solo hace unos días. Cuando llegó a su hogar, apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera que había visto. El muchacho brincó asustado de la impresión. Por un momento incluso sintió que le estaban jugando una broma muy pesada, sin embargo este sentía que una fuerza extraña lo invadía. Y antes de que pudiera decir algo el trailero le dijo: «Gracias, amigo», con una voz cavernosa, mientras desaparecía ante sus propios ojos desvaneciéndose con el aire. El joven podía escuchar los latidos de su corazón muy alterado y agitado. Tardó un buen rato en poder recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos que se dedican al mismo giro de la carretera, se pudo enterar que había una famosa leyenda que rondaba sobre las carreteras, la cual le había sucedido a él,
Sin embargo, se dice que quienes deciden de intentar quedarse el dinero y no entregarlo a la esposa enferman de gravedad inexplicablemente y terminan muriendo a los pocos días, ya que tienen una pérdida de peso tan repentina que se les llegan a marcar los huesos al poco tiempo de haber tenido esta experiencia con el trailero fantasma. Sin duda alguna es una historia escalofriante. Este tipo de historias abundan sobre las carreteras, ya que suele haber trágicos accidentes constantemente. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este relato? ¿Hubieras cumplido con la encomienda que te dio el trailero o hubieras intentado robarte el dinero quedándotelo sin siquiera hacer el mínimo esfuerzo de buscar a la esposa? Te estaré leyendo en los comentarios. Espero que te haya gustado esta historia de terror. Si es así, suscríbete, deja tu like, que eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente historia de terror.